entonces también como había planteado una pregunta que me parece que está muy relacionada con eso, pues con eso último que mencionabas de reconocer que los jóvenes se apropian de la cultura, la reinterpretan, la recrean, y era como, pues hacía como referencia a lo que convencionalmente se conoce como ese debate de la agencia de estructura, en el caso de los procesos de socialización o en la socialización política. Y era como, pues, ¿cuál considerabas como que es la autonomía o independencia particularmente de los niños, niñas y jóvenes en sus procesos de socialización y subjetivación política? Quisiera seguir complementando en el sentido de, si asumimos que la socialización es el proceso de apropiación de la cultura, la socialización se expresa de diferentes maneras según las facetas, las condiciones, características de vida que nos corresponde vivir. Por eso la categoría socialización es una categoría amplia, pero se puede hablar de socialización sexual o, en el caso del día de hoy, socialización política, que es una manera de centrar la mirada para analizar un fenómeno particular que se da en la vida integral del sujeto que vive una vida cotidiana. Por lo tanto, entenderíamos por socialización política aquellos procesos a través de los cuales, sea intencionalmente o no, desde la cultura se trabaja en función de ayudar a formar a un sujeto que por ese sentido se llamará sujeto político. Y que es sujeto político en cuanto que se interesa por la política y lo político. E interesado por la política y lo político quiere decir que se interesa por lo común, no solamente por la vida individual, íntima, mucho menos por el individualismo, y que en esa vida en común se preocupa, por lo tanto, por el debate, por la argumentación, por la polémica, para poder allí dirimir conflictos que se presentan en la convivencia en otras edades. Por lo tanto, esa posibilidad de la socialización política es importante para ayudar justamente a crear condiciones a través de las cuales el joven, en este caso, va cogiendo, como se plantea, procesos de autonomía. Creo en ese sentido que eh, los jóvenes cada vez muestran más mecanismos a través de los cuales eh, actúan de forma independiente y autónoma de los adultos, evidenciando mucho más que, primero, les interesa la política. Segundo, que por ese hecho actúan con autonomía, no esperan necesariamente que les ordenen, que les den orientación, sino que tienen la posibilidad justamente de autoconstituirse como sujeto político y autoconstituir, autopoiesis, lo colectivo, los movimientos sociales. Creo que un ejemplo se logra ver claramente en el pasado estallido social, donde la voz, la presencia, la acción de los jóvenes fue fundamental y digamos que no es negada por más de que se reconozca la participación de otros actores sociales. Pero el motor de esta acción de transformación y de movimiento social, que fue el estallido social, recayó en los jóvenes. La pregunta allí sería, ¿cómo se da un estallido social con todo lo que implica el estallido, que es, entre comillas, caos, desorden, producto del movimiento social, si no es porque los jóvenes tienen la posibilidad de tener sus propios elementos, si se quiere, sus propias agendas, sus propias necesidades y la motivación para movilizarse y movilizar socialmente? Eso quiere decir entonces que los jóvenes son también, en ese sentido, sujetos que independientemente de las estructuras sociales, tienen la posibilidad de autoformarse. Yo escribí un texto que se ha publicado en una revista que se titula, perdón, Los jóvenes son sujetos políticos a su manera. La cuestión es que si los jóvenes son sujetos políticos a su manera, no puede ser a la manera del adulto. No puede ser a la manera parametrizada. Y allí entonces nosotros, desde la universidad, en los procesos de investigación, tendríamos que indagar cuáles son esas maneras a través de las cuales los jóvenes son sujetos políticos en diversidad. Ok,
Sí, me parece como muy importante como lo que dices. De pronto entonces eh, digamos como en relación también como con ese ejemplo y relacionándolo como con un concepto que de pronto proponía que podría ser como importante para entender como el tema como de interés, es que digamos como que esas formas de política, ¿cierto? Que de pronto, entre otras cosas, por ejemplo, priorizan como la acción colectiva o la acción directa, eh, pues muchas veces como pueden tender como a ser como estigmatizadas eh, como formas que no son apropiadas como para la política en ocasiones, ¿cierto? Entonces como que yo a veces podría como relacionar eso como con lo que se puede conseguir como la infantilización, ¿cierto? Eh, Quería saber si para ti la infantilización eh, pues se podía considerar como una característica como de los procesos de socialización política en nuestra sociedad y pues y de qué formas digamos como que esta se manifiesta. Bueno, allí tendríamos que reconocer entonces que la infantilización hace referencia a un proceso en el cual los adultos asumen características de los niños o tratan de que los niños se queden allí, entre comillas, en esa condición ideal. Para algunos, Okay. la sociedad moderna es causante de esos procesos de infantilización en cuanto que valoran y sobrevaloran la condición de la juventud. Entonces, pareciera que no se nos puede pasar de la juventud. Y a los adultos se nos ofrece un mundo, pero no es un mundo para los adultos, es un mundo para los jóvenes. O sea, es el mundo de los jóvenes felices. Y nadie quiere llegar entonces a la tercera edad, porque la tercera edad aparece más como una carga, una molestia cargada, además de enfermedades que se vuelven un costo social. Pero ese costo social es lógica capitalista. Entonces, si yo no quiero llegar como adulto a la edad de adultez y de tercera edad, lo que hago es tener ese proceso de asumir roles y consumos culturales de juventud. Por eso, nosotros como tercera edad, no solamente por salud, vamos al gimnasio, sino que queremos entonces ser el joven que muestra cierto nivel de musculatura, ciertas características. Nosotros, como adultos, y si tenemos la posibilidad económica para ello, somos entonces consumidores de artículos de belleza, que lo hacemos justamente para tratar de mantenernos jóvenes. Todas las propagandas que se hacen alrededor de productos de belleza son ofreciendo la eterna juventud. Tanto que algunas propagandas de cremas, por ejemplo, hablan de cremas antiarrugas, lo cual puede ser posible en el término que ellos dicen. Pero también dicen, y cremas antivejez. Entonces dice, una crema antivejez no existe. Puede que antiarrugas sí, en cuanto que pueda prolongar la presentación de arrugas. Pero todos esos elementos justamente de cómo nos llevan hacia estadios de juventud que forman parte de ese elemento de la infantilización. Y si estamos en una cultura general, asumamos el término que se emplea ahora, una cultura patriarcal, donde se asume que solamente el adulto tiene la posibilidad de tomar decisiones. Si yo me asumo como un joven o como un niño, pues no tomaré decisiones, no participaré de las cuestiones públicas y de los debates que nos pueden llegar a ser común a todos. Creo que usted, Daniel, da un elemento importante cuando habla de la política, que tiene una expresión, que es la acción colectiva, ¿sí?, que se expresa a través de acción directa. Y acción directa de movilización, como se lo plantea como acción colectiva, que no es solamente acción de voto, aunque también. Y usted dice algo que yo lo quiero subrayar, que dice que generalmente no es aprobada como forma de ejercicio de la política. Claro, no es aprobada desde la perspectiva adultocéntrica, que asume que solamente hay una manera de ejercicio del voto, perdón, de ejercicio de la política, que es el voto. Y entonces considera que todo lo que es movilización, lo que es desorden. Para nuestro contexto particular, que todo lo que es movilización solamente es expresión de terrorismo o es expresión de grupos armados
que dominan, ¿sí?, que controlan a los sujetos que salen a movilizarse, quitándole también poder de actuación, término académico, de agencia, a los jóvenes como posibilitadores de sus propios procesos. Creo, por lo tanto, que esa acción de infantilización se da con discursos que circulan de diferentes maneras, donde, por ejemplo, se dice, los jóvenes deberían dedicarse a estudiar y no a salir a protestar. O donde se dice, los jóvenes de primera línea son vándalos. O cuando se dice, frente ahora a la propuesta del gobierno de dar un aporte de 1 millón de pesos para que los jóvenes no caigan en el delito, es decir, esa es una forma de fomentar, uno, el paternalismo, y dos, la holgazanería de jóvenes que no quieren hacer nada. Entonces, creo que hay muchas formas a través de las cuales se hace ese proceso de infantilización sin reconocer que, repito, los niños y los jóvenes se van constituyendo desde su propia autonomía en estos vínculos, por lo tanto, de participación social y de participación política. Vale.